Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por darte cita esta mañana, ya como que avanzada la mañana, pero vamos a dar inicio a esta conferencia que realmente la estamos esperando con muchas ansias. Mi nombre es Jaime López y la verdad es un placer estar contigo y compartir en esta oportunidad junto con Fundación Tigo en el curso virtual de Maestros Conectados. Y quiero mandar un saludo a Guatemala, quiero mandar un saludo también a nuestros amigos y amigas que están viendo esta transmisión desde Bolivia, desde Argentina, desde Perú, desde Paraguay, desde México, desde varias latitudes del mundo en realidad, porque también nos escriben desde otros espacios. Quiero mandarles un gran saludo y muchísimas gracias por estar con nosotros y seguirnos. Hoy día, como tú puedes ver, además de estar con esta excelencia, con un maestro que nos va a enseñar mucho y que hasta el día de hoy nos ha dado muchos insumos, también voy a compartir este espacio junto con Eliana Navarro. Eliana Navarro, ¿cómo estás? Bienvenida, es un placer estar contigo y ahí tú también ya nos vas a presentar al maestro, al profesor que hoy día está acá y que nos va a acompañar. Claro que sí, muy buenos días a todos los países hermanos. Nos encanta tener nuevamente a un caserito aquí en Bolivia, le decimos caseritos a las personas con las cuales tenemos una relación muy fraterna. Y bueno, ya es parte de nuestra casa, de este espacio, con el equipo de AYU también, así que le damos una gran bienvenida, un gran abrazo fraterno al profesor Luis. Y nada, vamos a arrancar con una pequeña presentación. Yo quiero contarles quién es Luis Bretel para quienes aún no lo conocen, pero estoy segura que ya muchos le han permitido entrar a sus hogares, así que les leo un poquito de él. Luis Bretel es un educador con amplia experiencia en la formulación, implementación y evaluación de políticas de educación, propuestas curriculares y metodológicas para la educación básica y la educación superior, tanto universitaria como técnica. Fue responsable pedagógico del plan piloto del bachillerato escolar entre 1998 y 2000. Desde entonces ha asesorado y acompañado a diversas universidades, institutos de educación superior tecnológica y colegios de educación básica en la construcción de sus propuestas curriculares y pedagógicas. Durante el 2014, entre mayo y diciembre, fue director general de Educación Básica Regular en el Ministerio de Educación del Perú. Profesor visitante, capacitador, asesor académico y pedagógico de diversas instituciones educativas y universidades del Perú, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España y México. Es miembro también fundador de la Red Panamericana de Aprendizaje basado en problemas y del Programa Iberoamericano de Estudio de Casos. Actualmente conduce el Instituto Internacional para una Educación de Calidad y es presidente del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación Peruana. Además, conduce los módulos de evaluación de los aprendizajes y ABP y en la maestría de docencia universitaria de la Escuela de Posgrado de la UPC. Asimismo, conduce los cursos de calidad de la educación y diversidad de inteligencias y preferencias de aprendizaje en el pregrado de la misma universidad. Y ojalá todo esto, y de alguna manera, claro que sí, refleja toda la persona maravillosa y humana que es este señor que lo tenemos aquí hoy acompañándonos. Así que nuevamente muy buenos días a todos y ya tiene la palabra, profesor. Muchísimas gracias por la presentación y a todos los presentes, muchísimas gracias por permitirme entrar en su casa. Esta mañana para mí todavía, para algunos ya es tarde, esta mañana quería compartir algunas reflexiones detrás de este título, detrás del título ¿hacia dónde va la educación en el siglo XXI? Es verdad que a todos este año en particular nos ha sorprendido totalmente. Nosotros que suponíamos que los cambios en la educación se iban a ir produciendo poco a poco, paulatinamente, de pronto hemos tenido que pasar de la escuela presencial a la escuela virtual y a la virtualidad en un santiamén, sin estar preparados y sin haber tragado suficientemente el cómo se hace eso y el qué se hace. Y hemos aprendido a hacerlo entre golpes y a la fuerza, porque no nos quedaba más opción, porque era la única posibilidad de continuar con nuestra tarea educativa y era la única opción que tenían los estudiantes. Sin embargo, ya desde inicios del siglo
se nos iban planteando una serie de cambios muy grandes, cambios muy fuertes. Cambios tan grandes y tan fuertes que le oí decir hace algunos años a un conferencista que no nos ha tocado vivir una época de cambios, nos ha tocado vivir un cambio de época que es diferente. Es decir, la educación tal como la conocíamos, la educación tal como la vivimos nosotros mismos, la educación para la cual nos formamos como maestros, la educación tal cual la hicimos nosotros como maestros en la escuela durante muchos años, no puede seguir siendo la misma, ni podrá seguir siendo la misma una vez que se recupere la normalidad. ¿De qué cambios hablamos? ¿Cuáles son estos cambios que la educación nos plantea? Me encanta utilizar una metáfora para introducir el asunto porque permite entender mejor de qué se trata. Ustedes saben que las metáforas nos insinúan el asunto sin decírnoslo explícitamente, pero nos abren la imaginación y nos permiten imaginar de qué se trata. Pues bien, aquí va la metáfora. Imaginemos que el mundo era un desierto, seco, seco, seco y árido, en el cual la posibilidad de encontrar agua era realmente difícil. Había muy poca agua y para poder encontrar un ojito de agua teníamos que hacer enormes sacrificios. Teníamos que caminar kilómetros de kilómetros. Bueno, ese mundo tan seco era el mundo del conocimiento. En ese mundo tan seco, alcanzar un poquito de información, alcanzar un poquito de conocimiento, implicaba enormes sacrificios. Con esa idea se pensó la escuela durante mucho tiempo y se hablaba de que la escuela era el pozo de la sabiduría, de que la escuela era el manantial al cual nos acercábamos a beber y que teníamos que enviar ahí a los niños cual si fueran esponjitas para que capten todo lo posible, porque si no lo lograban, iban a perder la única oportunidad que tenían de acercarse al agua y de beber. O sea, acercarse al conocimiento era así de complicado, era así de difícil. Y con esa sensación de dificultad, de la dificultad que consiste en encontrar agua en el desierto, se diseñó la escuela. Una escuela pensada para que los niños beban la sabiduría de manos de sus docentes. Una escuela pensada para que los docentes le puedan ir entregando a los niños cucharadita a cucharadita el agua que necesitaban. Y no le podían dar a beber el agua de golpe porque los podían matar. Y entonces había que darle 2 cucharaditas de matemáticas, 1 cucharadita de lenguaje, 3 cucharaditas de historia, 2 cucharaditas de física, y esto gradualmente para que la vayan asimilando poco a poco. La escuela consistía en ese espacio, en ese templo de la sabiduría, y los maestros éramos los sacerdotes y sacerdotisas del templo de la sabiduría. Y nuestra misión era ir entregando el agua del conocimiento a los pobres niños que si no venían a la escuela morirían en la ignorancia. Se quedarían en el desierto de la ignorancia. Deben ustedes conocer montones de poemas que hacen referencia a la escuela desde esa metáfora. Desde la metáfora, la escuela, la fuente del saber, el pozo del saber, el pozo de la sabiduría, y los maestros abnegados
transmisores de ese conocimiento, de esa sabiduría. Bueno, esa era la escuela. Más o menos en 1900, finales de los 80, ocurrió una gran inundación. Y ese mundo desértico que conocimos de pronto se sumergió bajo el agua. De pronto esos desiertos de información y de conocimiento estaban bajo el agua, a metros y metros debajo del agua. Ya no era más un mundo desierto, de pronto el conocimiento y la información estaban por todas partes, ahogándonos. El mundo de pronto cambió y la información que era tan escasa se volvió excesivamente abundante. Leía hace poco en un artículo que de toda la información que la humanidad tiene hoy en día a su disposición, solo el 0.01% está impresa. El 99.99% de la información que tenemos a nuestra disposición es información digital. Hoy en día tenemos muchísima más información de la que podríamos revisar a lo largo de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vidas consecutivas. Hoy en día no necesitamos que nos den agüita en cucharaditas. Hoy en día necesitamos que nos enseñen a nadar y a bucear porque nos estamos ahogando en un mar de información. La información ya no es escasa. En un aparatejo de estos tenemos a nuestro alcance toda la información que queramos. Leía en otro artículo que si pudiéramos imprimir todos los archivos a los cuales Google nos puede remitir y los pusiéramos en papel, nos faltarían espacios físicos en el planeta para guardar todo ese papel. Es decir, en esas condiciones está hoy nuestro planeta. Entonces pueden imaginarse ustedes lo absurdo que es que los niños vayan a la escuela a recibir su cucharadita de agüita. Están ahogándose de información, tienen más información de la que van a poder jamás digerir, pero sin embargo van a la escuela y tienen 2 horas de matemáticas, abran la boquita, tomen su cucharada, 1 hora de historia, abran la boquita, tomen su cucharada, y los niños dicen, me estoy ahogando. ¿Y para qué me tengo que tomar otra cucharada de agua si lo tengo por todas partes? Puedo ver 500, 1000 canales de televisión las 24 horas del día. Puedo encontrar en un teléfono inteligente toda la información que quiera y usted me pide que atienda la clase porque me va a enseñar algo que no está en ninguna parte. No, profesora, hay 8,000 YouTubes, 8,000, ¿cómo se llaman? Documentos de YouTube, videos de YouTube, tutoriales de YouTube en los que puedo aprender lo mismo y más entretenido. Usted me está aburriendo, porque eso ya lo sé, o eso no me interesa. Y el día que me interese, pongo la pregunta en San Google, el santo de nuestra época, y voy a encontrar la respuesta. No necesito aprenderme esa respuesta, ni necesito perder tiempo con usted tratando de contármela. La escuela no puede seguir siendo la misma. La escuela tiene que cambiar. Y no es solamente que pase de la presencialidad a la virtualidad.
es que pase de ser un espacio en el que los niños aprenden a beber sus cucharaditas de agua a un espacio en el que aprenden a nadar, en el que aprenden a bucear. Hay muchos cambios que van a tener que hacerse a partir de esta situación. Y vamos a ir pensando uno por uno en todos ellos. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Tenemos que pasar de tener los conocimientos y la información de las disciplinas como el centro, como lo importante, a tener la persona y el desarrollo de sus potencialidades como lo realmente importante. Es decir, ¿de qué sirve llenar la cabeza de los niños de conocimientos y de información? Primero, que en cuanto dejen de usarlo las van a olvidar. Segundo, que cuando terminen la escuela probablemente será información obsoleta. Tercero, si ese tiempo y esa energía la podrían emplear en desarrollar todas sus potencialidades intelectuales. Necesitamos que los niños aprendan a pensar con profundidad, aprendan a construir conocimientos con profundidad, aprendan a desarrollar todas sus potencialidades. Ya no estamos en la época en que necesitamos que los niños vayan a la escuela para aprender matemática, para aprender historia, para aprender arte, para aprender tal y cual cosa. No, la información y el conocimiento no pueden seguir siendo el centro de lo que ocurre en la escuela. Y esto lo tenemos que pensar no solo los maestros, especialmente los padres. O sea, mandar a nuestros hijos a la escuela, mandar a los hijos a la escuela para que aprendan materias es una pérdida de tiempo. El otro cambio del cual tenemos que hablar es este. En el rol de nosotros, los maestros. Nuestro foco y nuestro centro de atención estuvo puesto en la enseñanza de los contenidos. Y cada día nos preguntábamos a ver qué le voy a enseñar hoy día a los niños, qué quiero que los niños aprendan hoy, cuál es el conocimiento que hoy día les voy a proporcionar y que probablemente ya tienen, a poner nuestro foco en el desarrollo de las competencias de los niños. Entendiendo que competencia no es recitar de memoria un conocimiento. Entendiendo que competencia implica resolver problemas desconocidos. Competencia implica usar todos los recursos que tengo a mi disposición para enfrentar situaciones desconocidas. Los niños tienen que acostumbrarse a enfrentar situaciones desconocidas y para ello usar toda la información y todo el conocimiento que tienen a su alcance, a su alrededor. Eso es desarrollar competencias, aprender a nadar en medio de un mar de conocimiento y de información, aprender a buscar y a utilizar el conocimiento que tienen alrededor para resolver los problemas que se les presentan. Eso es lo que tienen que aprender a hacer. Ya desde 1985, Howard Gardner decía que la inteligencia no consiste en resolver unos tests. La inteligencia consiste en enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana y poder resolverlos. El otro cambio que tiene que operar es este. En el pasado, nuestra definición y concepción de éxito estaba en acumular información.
Todavía por ahí aparece uno que otro periodista despistado que sale a las calles y pregunta, ¿cuándo ocurrió tal hecho? ¿Qué año con que descubrieron América? ¿Quién fue Cristóbal Colón? Y cuando la persona entrevistada no puede responder, dicen, ¡ay, qué mal que está nuestra educación! Ya no saben ni eso. Porque se consideraba que la persona exitosa es la que tenía toda la información o la mayor cantidad posible en su cabeza. Inclusive se llegaba a pensar y decir, uy, qué inteligente que es, cuántas cosas que sabe. La inteligencia era acumular conocimiento e información. Hoy en día se asume que la inteligencia consiste en el desarrollo integral de la persona. Y ese desarrollo integral que le va a permitir enfrentarse a la vida y resolver los problemas y las situaciones que la vida le ponga delante. Y esa situación la llamamos felicidad. Ese es el objetivo del desarrollo de las competencias y ese debiera ser el objetivo de la educación en el siglo XXI. No formamos cerebritos, formamos personas. No formamos cerebritos para que reciten información y demuestren cuánto conocimiento tienen. Formamos personas para que sean buenos ciudadanos, para que sean buenas personas, para que sean felices. Ese es el objetivo de la educación hoy. Cualquier otro no vale la pena. El otro cambio es modificar nuestra manera de pensar aquello que concebimos como currículum. Tradicionalmente el currículum era como ese librero. Un montón de materias, un montón de disciplinas distribuidas en el tiempo. Y entonces, de matemática, en primero se aprende esto, en segundo se aprende esto, en tercero se aprende esto, en cuarto se aprende esto, en quinto. De comunicación, en primero se aprende esto. Y así construíamos el currículum. Repartíamos las disciplinas en el tiempo y decíamos, a ver, en los años que dura la escuela, ¿qué tanto de cada cosa tiene que aprender? Que lo vaya aprendiendo poco a poco y nuestro currículum consiste en ese listado. La gran pregunta que se hacen muchos niños hoy en día y que si me interesa la Segunda Guerra Mundial y estoy en tercero de primaria, ¿no puedo estudiar la Segunda Guerra Mundial? ¿Tengo que esperarme hasta cuando la han programado? O si me interesa la trigonometría y resulta que estoy en primero medio, ¿no puedo estudiar todavía trigonometría hasta que me toque eso? ¿Y por qué razón? ¿Por qué alguien lo decidió así? Es decir, no puedes entrar a lo que te interese cuando te interese. Tienes que esperarte a que te toque. Todavía no te toca. Este año te toca solo esto. Eso tiene que dar paso a otra lógica de pensar el currículum. El currículum tiene que ser pensado como un conjunto de actividades que acompañen el crecimiento intelectual, que acompañen el crecimiento emocional, que acompañen el crecimiento normal de niños y adolescentes. El currículum no es una cantidad de información que hay que ordenarla, no. El currículum es, primero, un análisis cuidadoso de en qué consiste el desarrollo de niños y adolescentes y qué tipo de actividades son las que van a ayudar y contribuir a su desarrollo. Cuando tengamos claras esas actividades y ese proceso de crecimiento y desarrollo de las personas, a eso tendremos que llamarle el currículum del siglo XXI, nuestro nuevo currículum. Dejemos de pensar el currículum como una lista de temas, por favor. Eso estuvo bien, vamos a decir, hasta el año 2000.
pero en realidad estuvo bien hasta que se inventó Internet. Una vez que el año 2000 llegó, una vez que Internet nos inundó de conocimiento e información, el currículum no puede seguir siendo igual. Hace algunos años intenté convencer de esto a un ministro de Educación, pero que el pobrecito era economista. No hubo forma de convencerlo. No entendió de qué se trataba, porque miraba la escuela desde lo que la escuela había sido para él. Y como gran cosa, se atrevía a mirar la escuela como había sido para sus hijas. Y si lo que se le proponía no había sido la escuela que él había vivido o la escuela en la que habían estudiado sus hijas, decía, no, eso no puede ser. Eso no puede ser. Me cansé de intentarlo, pero porque él siempre decía, eso no puede ser. Finalmente, dado que se entendía que la educación consistía en acumular información y conocimiento, la única manera que había de poder verificar, de poder evaluar si esa información y conocimiento estaba quedando en la cabeza de los niños, era tomarles exámenes. No había otra forma. Había que ponerle preguntas y ver qué contestaba. Y contar las respuestas correctas. Porque solo eso me podía dar cuenta de si efectivamente había logrado entrar todo el conocimiento que debía entrar. Hoy en día, le tenemos que pedir al niño que haga cosas, pero no cualquier cosa. Le tenemos que pedir que resuelva problemas, pero no cualquier problema. Le tenemos que pedir que resuelva problemas desconocidos. Problemas que no ha aprendido a resolver todavía. Y cuando resuelva los problemas que no aprendió a resolver aún, más bien, en el proceso en que lo va haciendo, iremos viendo en qué medida está desarrollando sus competencias e iremos guardando evidencias de sus desempeños, de sus maneras de actuar. E iremos construyendo el portafolio de cada niño, el portafolio del crecimiento de cada niño. Muy parecido al portafolio que hoy en día tiene un fotógrafo profesional, por ejemplo. Un fotógrafo profesional no va a demostrar lo que sabe exhibiendo los títulos de todo lo que estudió, porque podríamos decirle, ¿sabe qué, señor? No me interesan sus títulos, me interesan las fotografías que usted toma, porque yo lo voy a contratar por su competencia como fotógrafo, no por los estudios que realizó. Así que mejor me muestra el portafolio de sus fotografías allá. ¿Y qué me muestra en el portafolio? Me muestra su crecimiento como fotógrafo. Yo quiero ver el portafolio de las cosas que un niño sabe hacer. Yo no quiero que me den una libretita con sus calificaciones que no me dicen nada de lo que este niño sabe hacer. Yo quiero que me muestren sus productos, los que son evidencia de su crecimiento, de dónde ha llegado, de qué cosas puede hacer por él mismo. Eso es el portafolio de cada niño. Antes nos contentábamos con la nota y la lista de las notas y la libreta con las notas. Y yo me pregunto ahora, ¿y qué decía esa libreta con las notas acerca del crecimiento del niño? Lo máximo que decía es, tiene buenas notas, tiene notas regulares, desaprobó. ¿Pero qué dice de lo que sabe realmente hacer? ¿Qué decían? Nada. Porque esas notas provenían de simplemente cuánta información logró memorizar. Pero cuánta información logró memorizar el año pasado, el mes pasado, porque no había ninguna garantía de que esa información hoy siga en su cerebro. En la lógica de lo que hablábamos en otras sesiones con Ayu, en la lógica de las neurociencias, tendríamos que decir,
esa información que aprendió y que le costó tanto trabajo aprender, en cuanto deje de usarla, la empezará a olvidar. Así que hizo un esfuerzo enorme por aprender información que no está más en su cerebro. Me acuerdo perfectamente todo el esfuerzo que me implicó tener que aprender logaritmos. No me acuerdo. Me acuerdo terriblemente todo el esfuerzo que me significó aprender a sacar raíz cuadrada y raíz cúbica usando papel y lápiz. No me acuerdo. Es decir, toda la información que tuve que aprender en la escuela, porque tenía que dar exámenes y ya no me acuerdo, simplemente porque dejé de usarla, porque era información que no me sirvió, no me resultó útil, o cuando la necesitaba ya era muy tarde, ya la había olvidado. Por aquí van entonces los cambios que es absolutamente indispensable provocar en la escuela. Ahora sí, soy de ustedes. Sé que hay muchas preguntas en el medio y prefiero que dediquemos los minutos que quedan para cumplir la hora en aclarar las dudas que tengan y en responder las preguntas que tengan. Soy de ustedes, sí, nuevamente. Muchísimas gracias, profesor. En realidad sí tenemos varias preguntas. Igual, de todas maneras, abrimos la posibilidad de que todos los que hoy día nos están viendo, todos y todas puedan ya ir colocando algunas cuantas preguntas. Nosotros vamos a ser los intermediarios entre este espacio para transmitirle cada una de las consultas y dudas. Una consulta que me nace desde Guatemala, de Miroslava Cabrera, que dice: ¿qué sugerencias nos dan para los estudiantes que se encuentran en áreas alejadas donde la conexión a internet es inestable, no tienen dispositivos y en algunos casos los bajos recursos evitan que tengan hasta televisión o hasta radio? ¿Alguna sugerencia? Sí, yo les sugeriría, a mí me resultó muy inspiradora la obra de Célestin Freinet. Célestin Freinet era un educador francés que empezó su tarea educativa en las décadas del 20 y del 30 del siglo pasado y era un profesor rural, era un profesor de área rural. Obviamente, en las décadas del 20 y del 30, en la Francia rural, no había internet, no había radio, no había televisión. Por eso es que el contexto se parecía a muchos contextos latinoamericanos muy pobres, muy rurales. Y Célestin Freinet, en su modelo era fascinante, él era profesor unidocente. Es decir, en la misma aula tenía 60 niños desde los 7, 6 años hasta los 18, 17, juntos. Todos los lunes, Célestin organizaba a los chicos en pequeños grupos, pero en cada grupo tenía que haber muchachitos y muchachitas de edades diferentes. Lo primero que hacían los grupos era tomarse un tiempo para decidir cuál iba a ser su proyecto de la semana. Y luego presentaban al plenario su proyecto de la semana. Una vez que presentaban, recibían comentarios y sugerencias de Célestin o de los demás compañeros y finalmente ese mismo día empezaban el proyecto de la semana, pero 1 o 2 días del proyecto consistían en qué información necesitamos y de dónde la vamos a conseguir. Lo primero que hacían en el aula, Célestin había hecho un superfichero temático en el que los chicos todo el tiempo iban produciendo fichas con la información que recogían
y las iban guardando y ordenando. Entonces, lo primero que el grupo hacía era ver si en el fichero del aula había algo de información para su proyecto. Si no había información suficiente, era ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos a conseguir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer para conseguir información? Entrevistaban a adultos, entrevistaban personas, iban al municipio, buscaban revistas, buscaban libros. Ellos tenían que conseguir la información que necesitaran. Y hacían fichas y las guardaban. El año pasado, en un taller con profesores de escuelas rurales, dije algo semejante a lo que acabo de decir hoy y una profesora levanta la mano y dice, mi escuela está muy alejada. Está en una comunidad que no solo es quechohablante, sino en la que no hay nada, ni siquiera luz eléctrica. ¿Cómo voy a lograr desarrollar competencias con esos niños y en esas condiciones? Y lo que les pregunté fue lo siguiente. Si de lo que se trata es de desarrollar las competencias de los niños, y las competencias se desarrollan en la medida en que los niños aprenden a resolver por ellos mismos problemas desconocidos, ¿qué niños tienen más posibilidad de lograrlo? ¿Los de la escuela de la ciudad que tienen todo al alcance? ¿O los niños de tu escuela que lo primero que tendrán que hacer es conseguir lo que no tienen? ¿Cuál de esos niños va a aprender a enfrentarse a la vida mejor que los otros? La respuesta es clara. Y para mí fue muy impresionante ver las escuelas cubanas, por ejemplo, y ver que los niños cubanos, su lapicito les tiene que durar hasta que está de este tamañito. Los cuadernos se tienen que reciclar al fin de año. Que haya un diccionario en casa es un tesoro. Y aún en esas condiciones, crecen y crecen más que el resto de los niños latinoamericanos, precisamente porque no tienen nada. Los profesores hemos llegado a creer que para que el niño crezca, le tengo que dar todo. Y nos hemos olvidado que el niño que tiene todo, aún lo que no ha pedido, está condenado a no crecer. Está condenado a quedarse chato. Los niños tienen que aprender a resolver sus problemas. Nuestra tarea no es resolverle los problemas. Si un niño no tiene información a su alcance para resolver el problema que tiene que resolver, seamos muy claros y digámosle, yo no lo sé, te puedo ayudar a pensar dónde buscarlo, pero lo tienes que buscar tú. Porque si no, el día que no estemos y que no estén en la escuela, ¿cómo van a enfrentar los problemas que la vida les proponga? Dile otra pregunta, Quique. Bueno, profesor, también no, Eliana. hacer un sondeo de todos los mensajitos que están llegando, que son muchos, que le mandan desde bendiciones, felicitaciones, gratitud también. También hay una postura, un poco de reticencia de estas estrategias de educación que nos implanta este siglo XXI. Y una de las preguntas importantes, me parece muy interesante, de Amparo Ramírez, que dice, ¿por qué entonces las potencias pasan clases todavía en aulas presenciales? Ya. Primero, las potencias todavía no están en clases presenciales, ninguna. El año escolar en las potencias del hemisferio norte aún no empieza. Lo que he planteado en esta mañana no tiene nada que ver ni con la presencialidad ni con la virtualidad. Las dos cosas, los dos modelos de escuela, se pueden hacer en la presencialidad o en la virtualidad. Por allí no hay problema. Yo puedo lograr que los niños acumulen información, aprendan información virtualmente y puedo lograrlo presencialmente.
pero también puedo desarrollar sus competencias de manera virtual o de manera presencial. Por ahí no va el problema. Si la pregunta que tú haces es, ¿por qué las potencias no están desarrollando las competencias de los niños y siguen priorizando las materias, las disciplinas? Yo te diría que leas los documentos de la OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico de las Naciones, en la que algunas naciones son admitidas como socios. En los documentos respecto a educación de la OCDE, la prioridad está puesta en las competencias de los individuos, en las competencias de las personas. Y los argumentos que dan son exactamente los que acabo de darte. En ninguna potencia, lo central ahora son las materias, son las disciplinas. No. Todas están muy preocupadas por las competencias de las personas, por las competencias de sus ciudadanos. Por ahí sí hay una diferencia importante. Es verdad que a los países, vamos a decir, en vías de desarrollo, todavía no nos llega esa onda. Todavía seguimos centrados en dele usted más conocimiento, dele usted más matemática, dele usted más horas de física, dele usted más horas. Todavía estamos centrados en las disciplinas. Mil gracias, profesor. Creo que son puntos interesantes y además importantes, y además que nos está dando como que un amplio rango de ya incentivarnos también a nosotros a la investigación, a adentrarnos a miles de visiones y posturas que nos permiten también ampliar y enriquecer nuestra labor. Tengo una pregunta de Anita Matt que dice, ¿qué hacer cuando los padres de familia no manifiestan interés en apoyar a sus hijos? Esto nos dificulta un poco la enseñanza. Entonces, ahí la preguntita. Bien. Mi sospecha, por lo menos pensando en el Perú, es que los padres más reacios al apoyo a los chicos son los padres de hijos y de hijas en la secundaria en áreas rurales. Por lo menos es mi experiencia en Perú. Siento que los padres de chicos y chicas en áreas urbanas y de niños y niñas en áreas urbanas apoyan más. En el área rural hay un menor apoyo y una menor preocupación, vamos a decirlo así, porque mis hijos asistan a la escuela. La verdad, se los digo bien bajito, es porque consideran que no sirve para nada. Los padres de áreas rurales lo que suelen decir es, ¿para qué lo voy a mandar a la escuela? Ese tiempo que pierde en la escuela lo puede aprovechar en la chacra, o trabajando, yendo a la mina, yendo a trabajar a otro lado, ganando algo de dinero. A la escuela va a perder su tiempo. Si la escuela es como esta escuela de nuestra izquierda, estoy de acuerdo con ellos. Es una escuela en la que se va a perder el tiempo. Y yo soy el primero que les suelo decir a los padres, a eso no mandes a tus hijos a la escuela. O si quieren al revés, lo que les suelo decir cuando me preguntan, ¿y este colegio es un buen colegio? Le digo, mira, el buen colegio es aquel al que tu hijo va feliz. El buen colegio es aquel al que tu hijo no quiere faltar ningún día y sufre cuando hay vacaciones porque ya no va a poder ir al colegio. Si tu hijo no quiere ir al colegio, si tu hijo sufre cada vez que va al colegio, si tu hijo dice, ¡yeah!, el día que le dan un día de asueto y de vacaciones, ese colegio no sirve. No es un buen colegio para él. Y la razón es muy simple. Y tiene que ver con lo que decíamos. Si la escuela no me hace feliz, ni siquiera estoy aprendiendo que aprender es rico y es bonito. Si la escuela me resulta detestable,
está grabando en mi mente la imagen de que aprender es horrible. Y un niño que termina su escolaridad sintiendo que la educación es detestable, su futuro corre riesgo. Un niño que termina la escolaridad pensando que aprender es delicioso, que estudiar es increíble, que la educación es fascinante, tiene su futuro logrado, hecho. En ese sentido, es importante pensar qué escuela es la que los papás no apoyan. Hay escuelas que yo tampoco apoyaría, les digo con sinceridad. Indudable, ahí tenemos varias preguntitas. Eli, sé que tienes ahí unas cuantas más. Ya estamos a unos minutitos, sin embargo, vamos a resolver unas 2 o 3 preguntitas más. María Orellana, por ejemplo, nos pregunta, ¿cómo podemos hacer para que nuestros estudiantes aprendan lo que más desean y no así de acuerdo a lo que viene diseñado por grados? Que es un poco lo que comentaba el profesor, ¿no? Tenemos que esperar a cumplir un siguiente semestre, un siguiente año para abarcar esto que realmente queremos, pero ¿cómo podemos desarrollar el interés y cumplir, llevar a cabo este interés para que los estudiantes puedan aprender lo que ellos realmente quieran? La respuesta es un poco complicada, pero vamos por partes. Primero, a la escuela hoy debiera interesarle que los estudiantes desarrollen sus capacidades, sus competencias. ¿Qué es esto? Los seres humanos, todos, hemos nacido con un cerebro humano. No conozco ningún ser humano que haya nacido con cerebro de chimpancé o con cerebro de gusano y que después se haya ido transformando en cerebro humano. No. Hemos nacido con un cerebro humano. Esto quiere decir que desde que nacemos, todos tenemos la posibilidad de aprender a comunicarnos con uno o varios lenguajes. Todos hemos nacido con la capacidad de pensar matemáticamente. Todos hemos nacido con la posibilidad de investigar y de hacer ciencia. Todos hemos nacido con la posibilidad de socializar y de construir grupo. Todos hemos nacido con la posibilidad de tener una identidad propia. Todos hemos nacido con la posibilidad de hacer arte. Esas posibilidades con las que los seres humanos hemos nacido, esas potencialidades cognitivas, psicológicas, corporales con las que hemos nacido, son las que hay que desarrollar para que la persona cada vez pueda enfrentarse mejor a la vida. No se trata de llenar la cabeza de conocimientos, se trata de que cada vez hagamos mejor las cosas. Si se trata de la competencia o de la capacidad de escribir en mi idioma, se trata de ir mejorando cada vez más en mi escritura. Pero no interesa sobre qué tema escriba, porque a Juanito le puede interesar escribir sobre extraterrestres, y a María le interesa escribir sobre cocina, y a Pedrito le interesa escribir sobre la guerra, y a fulano le interesa escribir. Perfecto. Lo que importa es que desarrolle su capacidad de escritura, no que escriba esto o lo otro o lo demás allá. Lo que importa es que aprenda a pensar matemáticamente. Y aquí les pongo un ejemplo muy simple. Lo vi en un aula. Estaba entrando a un aula de 6º grado, la profesora de matemáticas a quien yo iba a observar. Entré con ella y la profesora llevaba bajo el brazo un papelote enrollado. Y me dice, aquí les traigo a los chicos un problema que nunca les he enseñado a resolver. La profesora entró, pegó el problema en el pizarrón y les dijo, chicos, están sentados por grupos, así que le voy a dar a cada grupo 30 minutos para que resuelva el problema. Era un verdadero problemón. No era una tontería de problema.
¿no? Era un señor problema que a mí me dejó, ya. Media hora después los chicos, todos ya tenían una respuesta. Y todos fueron dando su respuesta y todas las respuestas eran diferentes. Y lo que la profesora les dijo es, bueno, ahora cada grupo va a sustentar cómo llegó a esa respuesta y nos tiene que convencer a los demás que su respuesta es la correcta. Yo no les voy a decir cuál creo que sea la respuesta correcta. Ellos tienen que demostrárnoslo. Y empezó una discusión deliciosa. Al cabo de un buen rato sonó el timbre y los chicos salieron al recreo. Y le digo a la profesora, oye, ¿por qué eres tan mala? ¿Por qué no les has dicho a los chicos cuál es la respuesta? Me dice, porque lo que yo quiero es que vayan a su casa y no puedan pensar en otra cosa que no sea el problema. Yo quiero que sigan pensando y pensando y pensando, porque mi intención no es que aprendan a resolver correctamente los problemas. Mi intención es que aprendan a pensar matemáticamente. El día que yo les dé la respuesta correcta, se acabó la discusión. El día que yo les diga, esta es la respuesta correcta, se lo van a creer y no van a volver a pensar, porque yo ya les di la respuesta, ¿para qué van a pensar ellos? A mí me gustan los problemas cuya respuesta no es fácil de hallar y mejor si no tiene respuesta, porque esos son los que van a hacer que los chicos desarrollen y desarrollen y desarrollen su capacidad de pensar matemáticamente. A mí no me interesa que aprendan matemática, a mí me interesa que aprendan a pensar matemáticamente. Esa es la diferencia. O sea, allí hay una distancia total. Los contenidos, los temas sobre los cuales tenemos que desarrollar las capacidades y las competencias de nuestros estudiantes no interesan. Que sean los que a ellos les interesan. Lo que sí tenemos que tener claro es, a ver, ¿qué capacidades quiero desarrollar? ¿Quiero desarrollar su capacidad para pensar matemáticamente? ¿Quiero desarrollar su capacidad para crear artísticamente? ¿Quiero desarrollar su capacidad para hacer una investigación científica? Ya, les digo, chicos, yo quiero desarrollar esta capacidad en ustedes, pero el tema lo eligen ustedes. ¿Qué tema quisieran? ¿Sobre qué quisieran hacer una investigación? ¿Sobre qué quisieran escribir? ¿Sobre qué quisieran leer? La cosa es así de simple. Los temas tienen que ser de su interés y la razón es muy simple. ¿Por qué tienen que ser de su interés? Porque yo quiero que pongan el mayor esfuerzo intelectual y emocional posible. Si eso no les interesa, no voy a lograr que crezcan, no voy a lograr que pongan toda su intención, toda su emoción, todo su cerebro en juego. Mil gracias, maestro. Tenemos así el tiempo sumamente medidito, estamos así a minutitos de ya terminar. Quiero hacer una pregunta muy concreta que nos hace Ernesto Guerrero, que dice, a partir de la charla realizada, ¿nos puede dar alguna sugerencia para trabajar con estudiantes que tienen capacidades diferentes? Ahí entiendo que vamos a ser un poco más concretos en el aporte para ya ir cerrando. Muchísimas gracias, profesor. Las recomendaciones son las mismas. La diferencia entre un estudiante que tiene habilidades diferentes y otro que no es el tiempo que le va a tomar lograr algo. Y en ese sentido, esto es lo que decía Roy Feuerstein. No te preocupes por la diferencia. Lo que tienes que asumir es que los chicos van a tener su propio ritmo, su propio tiempo. Y que en realidad eso ocurre con todos los estudiantes. Cada uno de los estudiantes tiene su propio ritmo, su propio tiempo para lograr las cosas. No tenemos que pensar en estrategias especiales. Sería
desgastador tener que decir, ¿cómo hago que este niño que tiene tal o cual limitación aprenda las matemáticas en este tiempo igual que ese otro niño? Ay, ahí la cosa es complicada. Pero si yo digo, ¿cómo hago para que este chico desarrolle sus competencias a partir de los temas que les interesa en su tiempo? En el tiempo que le tome, en el tiempo que esté dispuesto a darle. Eso lo tengo que aprender a respetar sabiendo que no hay dos niños en el aula que hagan las cosas al mismo tiempo y desarrollen las mismas capacidades en la misma intensidad al mismo tiempo. Cada uno de los niños en mi aula es diferente. Y eso tengo que aprender a respetarlo. Muchísimas gracias. Realmente siempre que quedamos con el tema del tiempo, nos encantaría tener una jornada entera al lado suyo para poder preguntarle y también tener mucho de su sapiencia. Le agradecemos mucho por este tiempo que nos ha compartido. Agradecemos también a Guatemala, a Paraguay, a Bolivia, a Perú, a Argentina, que están conectados y que también quiero ser intermediario del saludo que le mandan a usted, profesor, y los agradecimientos por tan bella experiencia que tenemos en esta jornada. Simplemente, muchísimas gracias por ese compromiso. Ahí, Eli, te dejo unos instantitos para unas palabras extras y ahí también la despedida del profesor. Nada, pues todos los mensajes que llegan, los comentarios, las preguntas que obviamente no se pueden responder todas, demuestran el interés, la inquietud que hay en esta temática tan importante. Así que agradecerles nuevamente a todos los que han participado. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Sus palabras. Gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, ha sido un placer poder compartir algo de tiempo y de lo que se sabe con tantos maestros. Ha sido un gusto. Un placer enorme y bueno, ya le había adelantado, profesor, siento que tiene fans en toda Latinoamérica, entonces yo creo que váyase preparándose para recibir tanto amor que le están mandando. Gracias, muy amable.